Saludamos al ex congresista Rómulo Mucho Mamani, quien también ha sido presidente de esta comisión en el año 2000-2001. Muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Energía y Minas, señores autoridades, señores congresistas todos. Para mí es un honor nuevamente estar aquí y obviamente hoy día tenemos un tema que resiste mucha importancia desde que tenemos a la actividad minera como protagonista de nuestra economía y de nuestro progreso. También resistido por muchos en el sentido de que, si bien es cierto, trae mucha riqueza, trae mucha inversión, también es obvio que exista, digamos, cierta resistencia y reclamos. Bueno, el tema que vamos a exponerse es sobre la tercerización y distribución de utilidades mineras. Como ustedes saben, en el tiempo ha crecido, digamos, la cantidad de trabajadores en las empresas contratistas y hoy prácticamente son los que producen. Y según la normativa vigente no perciben casi nada, ¿no? Nada o casi nada. La terciarización es una forma de organización empresarial por la que una empresa principal encarga a otra empresa especializada que es especialista en hacer algo. Por lo tanto, la empresa principal solo se dedica al core business, o sea, no se distrae en hacer todo el trabajo. Por lo tanto, esto ha tenido mucho éxito en países mineros especialmente como Australia, Canadá, y ha llegado con mucha fuerza al Perú. Y las empresas tercerizadas, o en inglés como es famoso el outsourcing pues prácticamente ha resuelto muchos problemas. Y también en la parte económica, ¿no?, a las empresas. En minería, las empresas contratistas ejecutan labores en las 4 fases según la nueva ley, ¿no? En la exploración, o sea, en la búsqueda del recurso, o la identificación y cuantificación del recurso. En el desarrollo, la construcción propiamente dicha del proyecto minero, que muchas veces puede durar de 1 año hasta 5 años, dependiendo de la magnitud del proyecto. Como ustedes sabrán, por ejemplo, el proyecto Las Bambas es un proyecto de $4.200 millones de inversión, pero por lo menos la construcción no va a durar no menos de 4 años. Posiblemente esté entrando en producción en 2016, casi al terminar este gobierno, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de obras que tienen que ejecutarse, ¿no? Y otros proyectos de menor envergadura que también, cuya construcción puede durar 1 año. Y la explotación que también depende de la vida, de la cantidad de recursos que dispone una mina, que puede durar desde 5, 10, 20, 100 años, ¿no? Y el beneficio es la separación o concentración del mineral valioso respecto al desmonte o lo que no vale. Las características actuales de los contratistas, ¿no?, congregan en este momento de 70 a 75% de la fuerza laboral minera. Lo vamos a ver en el próximo cuadro. Alrededor de 122.000 trabajadores. Cuentan casi con el 55% del parque de equipos y maquinaria, o sea, todo el equipamiento minero. Ejecutan las operaciones de mayor riesgo y exigencia. Requieren una especialización constante. Han mejorado su gestión y seguridad. Dinamizan las economías locales. Tendencia a implementar sistemas integrados de gestión, es decir, la calidad, medio ambiente y seguridad. Escaso desarrollo empresarial y una economía comprometida. También tiene factores adversos. Tarifas marginales, hay mucha competencia. Es una de las cosas un poco tristes para mí como peruano, que hay una masacre entre contratistas, diría yo, porque siempre el que tiene el precio unitario más bajo es el que gana, y no siempre tiene buenos resultados. En otros países mineros existen estándares y existen, digamos, ratios que favorecen, digamos, al desarrollo. Condiciones inadecuadas de trabajo, porque el contratista no tiene la misma condición de una empresa minera. Los contratos también son casi de corto plazo, ¿no? Por lo tanto, esto no permite, digamos, recuperar la inversión en un tiempo adecuado. Factores operativos no reconocidos. A veces no se reconocen los tiempos muertos que son ajenos, digamos, al contratista, a la propia naturaleza del trabajo. Alta rotación de personal, bajas remuneraciones de sus trabajadores, escasa o nula distribución de utilidades. Hay temas internos pendientes por resolver en el sector minero.
prevención de conflictos sociales, hoy día es un tema del día. Hasta hace algunos años eso no podíamos tocarlo, pero hoy se va a acrecentar todavía. Por eso el país necesita prepararse de cómo resolver mediante el diálogo y el consenso. Si bien es cierto, la minería es también dinamizadora de la economía, pero también es cierto, es una actividad que disturba el medio ambiente, eso es una verdad. Pero también es cierto que existe hoy día tecnología como para poder mitigar, controlar y minimizar los impactos. Fortalecimiento de la tercerización, o sea, ¿cómo fortalecer esto? Porque la tercerización crece. Equidad entre los actores del sector productivo, profesionales y operarios mineros calificados, la distribución de utilidades, que es nuestro tema central, las remuneraciones, cumplimiento de la normatividad vigente. Podemos acá observar, digamos, el número de trabajadores en la industria minera, que ha ido creciendo año a año. Y Cajamarca en este momento tiene la más alta cantidad de trabajadores en la minería. Estamos hablando de casi 21.000 trabajadores. Arequipa también con 21.000 trabajadores, ¿no? Ambos con casi 13%. Junín, 17.000, La Libertad, ustedes pueden observar el cuadro, Pasco, Ancash, Lima, Puno, Ica, Huancavelica, Moquegua, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Tacna, Huánuco, Piura, casi en 22 o 23 regiones de los 25 se hace minería en el país. Y año a año, ¿cómo ha ido en los últimos años? Del 2006, de 108.000, ha subido a 134.000, 127.000, 126.000, 147.000. En este año, 162.000 trabajadores en la minería. Y por cada trabajador se dice que 4, digamos, dependen de una familia. Entonces, esto sube pues casi a 2 millones de personas que dependen de la minería. En eso sí podemos ya hablar que hay un 12% de la población económicamente activa. Entonces, yo quisiera darle también oportunidad al gerente de la ACOMIPE, al ingeniero Carlos Bernal. Sí, ahí no. Bien, señores congresistas, buenas tardes. Para continuar con la exposición de Rómulo, nosotros como institución hemos propuesto, no de ahora, en realidad ya de hace algunos años, algunos temas que nos parecen importantísimos, que hubieran ayudado mucho a la mejor marcha del sector. Una de ellas es un equipo conformado por las instituciones del sector mineros y otras organizaciones, ¿no?, para recorrer las zonas de influencia minera, pero mucho antes de que se entregue una concesión, mucho antes de un proyecto minero. Si el INGEMET ya ha mapeado el Perú y sabemos cuáles son las zonas de alto potencial minero, ¿por qué no recorrer esas zonas haciendo un grupo de trabajo conformado por las instituciones del sector minero, los colegios profesionales de las regiones, las mismas autoridades de las regiones y dirigentes de repente de las localidades, para informar, orientar, sensibilizar a las personas de esos lugares y decirles qué es la minería, cómo impacta, cómo se mitigan esos impactos, ¿no?, para que las personas estén preparadas ante cualquier proyecto minero futuro, ¿no? Eso creo que ayudaría mucho a prevenir los conflictos. Bien, convocatoria por parte del gobierno a las instituciones del sector minero. Esto quiere decir Sociedad Nacional de Minería, representante de las compañías mineras, ACOMIPE, representante de las contratistas mineras, la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, representante de los trabajadores, para equilibrar las condiciones operativas y laborales dentro del sector minero, una mirada hacia adentro. Centros de formación para operarios en las zonas de influencia minera, dándole oportunidad de educación y trabajo a los jóvenes de estas zonas, ¿no?, porque hoy en día lo que más falta en la minería son profesionales técnicos y operarios mineros, ¿no?, con la alta cantidad, digamos, en millones que sostienen las carteras de proyectos a futuro. De aquí a un par de años vamos a estar necesitando 40.000 trabajadores a más, seguramente, y no los hemos formado. Pero nosotros hemos propuesto que vayamos a esas zonas de influencia minera, porque se trata de que los jóvenes de esos lugares, que incluso en discursos de algunas autoridades exigiendo que se contraten a jóvenes de la zona, pero no están preparados para hacer trabajo minero, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea ahí por hacer. Los centros de formación en estas zonas es muy importante. Modificar la legislación para que el reparto de utilidades llegue al trabajador de contrata al
igual que su par minero, contratado directamente por la compañía minera. El urgente asesoramiento y capacitación técnica a los técnicos y funcionarios de los gobiernos regionales, provinciales y locales para una mejor utilización de los recursos obtenidos de la minería, ¿no? Ya sabemos cuántos recursos genera la minería y la capacidad de gestión que hay en los gobiernos regionales y locales que no ejecutan presupuesto o utilizan mal estos recursos. Sobre el tema de la distribución de utilidades mineras, que en realidad es una tarea que ha quedado pendiente hace muchos años. Yo recuerdo haber asistido a la reunión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera de este Congreso, cuando pidieron la opinión de las diferentes instituciones del sector. Hay toda una sustentación normativa, ¿no? Hay antecedentes normativos que podemos ver aquí, pero la que está normando es el decreto legislativo 892, que luego ha sufrido modificatorias, pero sobre aspectos muy puntuales, por ejemplo, que los remanentes se distribuyan, ¿no?, a los departamentos de origen, excepto el Limicayao, y luego otra modificatoria que el remanente se destine solamente a obras de infraestructura vial en la región, excepto el Limicayao. Este es un tema que creo que es necesario discutir porque los trabajadores mineros tienen un instituto de salud ocupacional que está muy venido a menos, le faltan recursos, no se está trabajando como debiera. Es más, ni siquiera estadísticas de salud ocupacional hay hace más de 15 años. Entonces es una tarea que creo que a esta institución hay que dotarle más recursos, ¿no? Bien, sobre algunos aspectos relevantes, tal cual está la norma hoy en día, ¿no? Hay un tope de 18 remuneraciones, el cálculo de reparto de las utilidades es 50% por días trabajados y 50% por remuneraciones. Y los remanentes, que también ya están estipulados en esta modificatoria de la ley, ¿no?, del 892, que hasta 2.200 unidades impositivas van a fondo de empleo. Después de las 2.200 unidades impositivas van a las regiones. Estoy hablando de los remanentes de las utilidades mineras. Las compañías mineras no distribuyen a trabajadores de contrata las utilidades, porque la ley actual no lo permite, pero las leyes se tienen que modificar de acuerdo a los tiempos. Creo que en eso es una cuestión de voluntad política. Los contratistas no generan o generan muy poca utilidad y entonces vemos que al final del ejercicio un trabajador de compañía minera puede llevar 20.000, 30.000, 40.000 soles de utilidad y su colega, trabajador de empresa contratista, ¿no?, que hace los trabajos incluso de mayor riesgo y exigencia, no lleva nada. Entonces ahí se crea una brecha tan grande, un resentimiento que está por tiempos. Entonces creo que esa es una tarea, ¿no?, pendiente de poder equilibrar esto, de hacer justo el reparto de utilidades. Esto lo planteamos a la Sociedad de Minería, recuerdo el año 2003 hablábamos de este tema. Y se estaba manejando de repente con algunos bonos extras a fin de que los trabajadores de contrata reciban algo, pero creo que igual se nota la enorme diferencia que hay. Ahora, aquí tenemos algunas propuestas sobre este tema, ¿no?, para una adecuada distribución de las utilidades. Definitivamente las utilidades deben distribuirse a los trabajadores de empresas contratistas, pero no se debe considerar a las empresas de intermediación o que realicen labores complementarias o cualquier otra actividad conexa a la que no sea la labor principal. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la última propuesta que hay en el Congreso para la distribución de utilidades dice que se debe repartir a todos sin discriminación. Entonces, eso no podría ser así, porque si yo tengo una empresa y contrato a una de auditoría, ¿también le voy a repartir utilidades a los trabajadores? ¿O le vamos a repartir utilidades a los trabajadores de las empresas de catering en las compañías mineras, en las unidades mineras? ¿O a las empresas que brindan servicios de seguridad? ¿No? ¿O de cualquier servicio complementario? Es que hay dos figuras que hay que diferenciar. Lo que es la tercerización y la intermediación. Y lamentablemente el discurso siempre ha sido services. Y al hablar de services se han metido a todas las empresas en un solo saco. Entonces creo que esa diferenciación hay que tomarla en cuenta. El cálculo de reparto es proporcionalmente desfavorable para los que menos ganan. Actualmente está 50% por días trabajados y 50% por remuneraciones, pero un gerente de compañía minera debe llevar mucho dinero en comparación a un operario, a un técnico minero. Entonces nosotros proponemos de que se cambie la figura de la fórmula y que se consideren 65% por días trabajados y 35% por remuneraciones. Y en el tema de los remanentes de las utilidades,
Proponemos que también debe destinarse a la formación de cuadros de operarios técnicos en la zona de influencia minera y a mejorar la gestión del Instituto de Salud Ocupacional. ¿Por qué? Porque la actual norma dice que solamente debe limitarse a obras de infraestructura vial. Entonces, creemos que los recursos deben estar mejor distribuidos y deben ir, ¿no?, a temas que tienen mucha importancia, pero que de repente no se conocen. Bien, y aquí sobre el tema puntual de cómo sería o cómo llegarían las utilidades a los trabajadores de empresas contratistas, porque, como ya comenté, la ley actual no lo permite, ¿no? Que con la verificación y control del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, la compañía minera distribuye directamente a sus trabajadores y a las empresas contratistas, ¿no?, a todos los que están en operación, en las 4 fases de la operación minera, directamente, con una debida fiscalización, control, ¿no?, y orden sobre esta distribución. O también que de una vez distribuya las utilidades del contratista, porque hay unos contratistas que distribuyen de repente 500 soles, 800 soles, que el faltante lo distribuye a la compañía minera, ¿no?, lo que le faltase para estar a la par con el trabajo directamente contratado por compañía minera. Claro, sin sobrepasar el 8% de utilidades, que es lo que pagan las compañías por mineras, ¿no?, por el tema de reparto de utilidades. ¿Copias alguna pregunta, señores congresistas? Congresista Belaunde. A la exposición que ha dado el economista Bernal sobre a quienes se calificaría como contratistas para los fines de esta propuesta distribución de utilidades. Bueno, en la Dirección General de Minería existe un registro de contratistas. Entonces, me parece a mí que las empresas que podrían ser, o los trabajadores de las empresas que podrían ser objeto de esta distribución, tendrían que ser de esas empresas, trabajadores de esas empresas, inscritas en el registro de contratistas de la Dirección General de Minería, que tiene toda una reglamentación sobre el particular. Pero usted ha mencionado a varias categorías adicionales de empresas que hacen efectivamente algo que genéricamente se denomina services. Por ejemplo, lo que se llama catering o alimentos, o lo que servicios de seguridad, que no son propiamente servicios productivos. Y otro factor que habría que considerar serían las empresas que realizan perforaciones exploratorias. Entonces yo la pregunta que quisiera hacerles, si este tipo de empresas, incluso aquellas empresas que prestan servicios de transporte, todas aquellas empresas que no intervienen propiamente en la labor productiva minera, que tienen un aspecto periferal. Entonces yo entiendo que esas empresas, los trabajadores de esas empresas no serían elegibles para esta distribución de utilidades bajo ese concepto. Y ahora bien, si hay empresas que trabajan, empresas contratistas que trabajan ya en el aspecto netamente minero, la pregunta es, ¿por qué existen esas empresas y por qué la empresa concesionaria no realiza esos trabajos directamente? La pregunta la respuesta tentativa que uno podría hacer es que estas empresas contratistas contribuyen a reducir los costos operativos, lo cual a su vez también podría tener una consecuencia, que haya más accidentes o más enfermedades profesionales. Tengo entendido que esto va sobre todo a los accidentes, aunque también podría ir al tema de las enfermedades profesionales. No sé si podría hacer un breve comentario sobre estos aspectos que le he estado mencionando. Sí, en la primera parte de su exposición totalmente de acuerdo. Estamos proponiendo que se distribuyan a todos los trabajadores que participan del proceso productivo, más no a las empresas que hacen intermediación. No están las empresas de catering, de servicios de seguridad, de reemplazo de personal temporal, ¿no? Que es otra figura, son servicios complementarios o de intermediación laboral, ¿no? Así es, también hay empresas de transporte. Pero, bien usted decía, también hay empresas que hacen exploración diamantina, que están en la fase de exploración, la que inicia toda la fase de la operación minera, ¿no?
Con respecto a que por qué los trabajadores no forman parte directamente de las empresas titulares, de las compañías mineras, decía usted, ¿no? El año 91 se flexibilizan las normas laborales y entra de manera formal, porque antes ya se hacía tercerización, ¿no? El año 2001 se regula, un poco se formaliza esta figura de tercerización, incluso hay legislación exclusivamente para lo que es tercerización, que hace la diferencia con las actividades de intermediación. ¿Y por qué? Porque las empresas contratistas, y esta es una herramienta empresarial utilizada en el mundo y lo utiliza Australia, Canadá y todos los países que hacen industria minera y a gran escala y con grandes resultados. Entonces, en el Perú también, ¿no? Se aplica la figura de las empresas contratistas, que son las que contratan a la mayor cantidad de trabajadores, pero que se entienda bien esta figura, porque siempre se ha pretendido satanizar a la tercerización y a su vez a los contratistas mineros. Y no es la misma figura de las empresas de intermediación que se dice, comúnmente se escucha decir, tú dices que vas a pagar tanto al trabajador y finalmente le pagas la mitad de lo que te paga la empresa principal. Cuando se elabora la estructura de precios unitarios, y allí va dentro de la propuesta a la compañía minera, allí está lo que el trabajador minero está ganando y se le paga eso y no se le paga menos, ¿no? Es eso lo que se les paga. Entonces hay una fiscalización, hay un control, hay toda una normatividad que está detrás del accionar de los contratistas mineros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando nosotros hablamos de potenciar la tercerización, es pensar en todas las empresas contratistas que en su mayoría, que más del 90% son empresarios peruanos, medianos y pequeños, que dinamizan pequeñas economías locales. El contratista minero contrata pequeños talleres de la zona, utiliza servicios de empresas pequeñas, entonces dinamiza mucho las economías locales, pero hay que tener cuidado, sí, y en eso estamos totalmente de acuerdo, que hay que controlar, hay que fiscalizar. No se trata de que hayan contratistas para abusar o transgredir los derechos laborales o sociales de los trabajadores, no queremos eso, para nada, al contrario, estamos de acuerdo que haya control, pero así como las empresas contratistas en las épocas de crisis de la industria minera siguieron trabajando y dieron el éxito que hoy tiene la industria minera, entonces hoy que la industria minera económicamente está con cifras azules y todos nos enorgullecemos de nuestra industria minera, esas empresas se tienen que potenciar como empresas, ¿no? Y seguir trabajando dentro de una industria que sigue generando muchos recursos. Entonces, si vemos en el tema social, propiamente dicho, más de 122.000 trabajadores están en empresas contratistas. Ahora, si contamos de que el parque de equipo, maquinaria, de las gestiones de seguridad, de medio ambiente, que ya están involucradas las empresas contratistas, de repente también por ahí ya están haciendo responsabilidad social, empresarial. Entonces, la exigencia es a todo nivel, del Ministerio de Energía y Minas, de lo que era Sinermin, del Ministerio de Trabajo, porque como nunca, el último registro de contratistas mineros, la última norma sobre contratistas mineros, tiene bastante tinte laboral. Es porque participó muy cercanamente el Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio de Trabajo para elaborar la última norma de contratistas mineros. No sé si Rómulo quiere añadir algo más. Bueno, en realidad lo que se pretende es que los trabajadores, como dijimos, directamente ligados a la actividad, exclusivamente de la producción, está la misma gente de la empresa minera que son los funcionarios, generalmente de supervisión, los ingenieros, los gerentes, y el que hace la perforación, la voladura, el acarreo, carguío, chancado y todo el procesamiento, y son contratistas hoy día, son empresas tercerizadas, son empresas especialistas.